Hoy hablaremos del retroperitoneo, capítulo 18 del libro de Pedrosa, Radiología. Primero debemos saber de qué es lo que estamos hablando, así que vamos a tener un recuerdo anatómico. El espacio retroperitoneal está limitado anteriormente por el peritoneo parietal posterior y posteriormente por lo que sería nuestra fascia transversalis. Esta a su vez va a dividirse en tres espacios y un compartimiento: el espacio pararrenal anterior, el espacio perirrenal, el espacio pararrenal posterior y el compartimiento de lo que sería el psoas. Viéndolo un poco más a profundidad, tenemos que el espacio pararrenal anterior va a extenderse desde el peritoneo parietal posterior hasta lo que es la fascia renal anterior. Este va a estar limitado lateralmente por lo que sería nuestra fascia lateroconal, mientras que nuestro espacio perirrenal va a incluir el riñón y la grasa que lo rodea. El espacio perirrenal de un lado debemos recordar que no es continuo a lo que es el otro. Y bueno, el espacio pararrenal posterior, va a extenderse de lo que es la fascia renal posterior a lo que es nuestra fascia transversalis. Y por último y no menos importante, el compartimiento del psoas. Debe considerarse como un espacio separado o aparte de los tres anteriores ya mencionados. El músculo del psoas, recordemos que se origina a nivel de la apófisis transversa de la duodécima vértebra dorsal. Y bueno, adjuntando una imagen que hace referencia, se les voy a presentar. Corresponde a una imagen de anatomía del espacio del psoas en un enfermo con abscesos por enfermedad de Pott. Hagamos un paréntesis, recordemos que la enfermedad de Pott es más que nada, o más bien es una tuberculosis que está en lo que son las vértebras. Va a abarcar de la torácica 8 a lo que es nuestra lumbar 3. Sabiendo esto, avanzamos. Y bien, dice que ambos riñones, estos marcados con la letra K, van a presentar un discreto de uropatía obstructiva, mientras que el riñón izquierdo va a estar levantado, como puede verse en la reconstrucción del plano coronal. La destrucción vertebral con afectación de dos vértebras continuas es claramente visible, observándolo con las flechitas. El absceso del psoas izquierdo es también evidente, esto marcado con la letra A, mientras que el psoas derecho presenta un pequeño absceso en lo que es la parte superior, y en la reconstrucción se ve con una forma habitual normal descendiendo hacia la pelvis. Esto está marcado con una letrita P. Otro punto importante serían las técnicas que vamos a ocupar, en este caso las técnicas de examen. Las tenemos como la de abdomen simple, que se basa en una radiografía. Dice que sigue siendo una pieza fundamental en el diagnóstico de las lesiones extraperitoneales. Muchos de los signos que van a demostrar la presencia de colecciones o masas en el espacio retroperitoneal pueden ser reconocidas por radiografías simples si se conoce adecuadamente lo que son las líneas diagnósticas. Y bueno, les adjunto esta fotito abajo, donde vemos una radiografía, pues sí, a simple vista. Otro que podemos ocupar, otra técnica, es el ultrasonido. Cabe mencionar que la mayor parte de datos que se pueden extraer de las vísceras abdominales se basan por el reconocimiento de pues ya que las estructuras retroperitoneales, sobre todo las vasculares, pues van a ser bien vistas por un ultrasonido. Y bien, es capaz de detectar la presencia del trombos en lo que es el interior del aneurisma y diferenciarlo de lo que sería la luz real. También cabe mencionar que el ultrasonido es útil en la demostración del aneurisma aórtico roto. Y bueno, a un ladito podemos ver adjuntado un cuadro que nos da las indicaciones para utilizar el ultrasonido. Lo podemos utilizar en la aorta para descartar algún aneurisma, en la vena cava inferior para detección de fallo cardíaco o trombosis, y masas retroperitoneales, que es para lo que también lo podemos usar, y para dentro de ellas los abscesos y las hemorragias, entre otras. Vamos a tener también otro artefacto muy útil, que es el TAC.
pero este realmente no puede considerarse como un método para un diagnóstico inicial de la presencia de aneurisma aórtico, ya que el ultrasonido suele ser un poco más fácil y en cuestión de precios pues es un poco menos costoso. Más sin embargo, el TAC es muy útil en la presencia de aneurismas en individuos obesos o con gas intestinal abundante que le impide al ultrasonido detectarlos. Y bueno, igual como en los otros casos, a un lado está adjuntado el cuadro de las indicaciones. Igual este es para aorta, vena cava, ganglios linfáticos y hemorragias, adjuntándose abscesos retroperitoneales, tumores retroperitoneales, fibrosis retroperitoneal, etc. Bueno, un punto que aquí quiero ver es que la presencia de escape en un aneurisma, también conocido como aneurisma resumante, puede ser demostrado por la presencia de una masa de partes blandas irregulares producidas por el hematoma agudo con valores entre 40 y 70 UH, que puede aumentarse de densidad por la extravasación después de la administración de algún medio de contraste. Y bueno, en estas imágenes que como las demás se las presento, esta corresponde a una tomografía Excel computarizada, o sea, es decir, un TAC en proceso retroperitoneal. La imagen urográfica con el número 1 corresponde a un varón de 60 años con una masa dura palpable que se encuentra en la fosa ilíaca derecha, que se desplaza el uréter derecho medialmente. Esto lo podemos ver representado con las dos flechitas que vemos por ahí. Los cortes sin contraste, que es la imagen número 2 que se encuentra abajo, muestra una sombra aneurísmica de la aorta abdominal con prolongación hacia lo que es el músculo psoas derecho, este marcado con las flechas. Y el corte 3, que ya sería el último, corresponde a la inyección de contraste en forma de bolo y tiene una visualización del aneurisma con su luz verdadera que se rellena de contraste, así como la trombosis que a este lo está rodeando. Entonces lo podemos observar en lo que es nuestra imagen 3. La cabografía, bueno, pues sí se ha quitado o ha descendido el uso drásticamente desde que apareció el ultrasonido y el TAC. En el momento actual, las únicas entidades en las que se indica la cabografía son en las enfermedades ahora sí que de su propio vaso, tales como la trombosis o la búsqueda de origen de algún tromboembolismo pulmonar. Igual es adjunto una fotografía, pero pues ya no es usado a menos de que sean enfermedades del propio vaso, como lo describe en el texto. Por su parte, la linfografía, la evaluación de la enfermedad ganglionar retroperitoneal, la linfografía sigue ocupando pues un papel importante. Para este tenemos indicaciones, las cuales son 5. Esto es para la detección de metástasis en los ganglios, una detección de recidivas. Es usado también como guía quirúrgica y como guía para biopsias de aspiración precutáneas y para la determinación de los campos de radiación. Y la medicina nuclear, esto pues realmente ha quedado no en el olvido, pero sí ha tenido un descenso considerable debido a otros métodos de imagen. Pero cabe recalcar que la TC99M puede servir para la visualización de los vasos abdominales y pues el método no ha alcanzado una difusión extraordinaria, pero es utilizado actualmente. Y la utilización del GA67 ha sido indicada fundamentalmente en lo que sería para la localización de abscesos. Solo esas dos, y pues ya sinceramente la medicina nuclear ya no es muy usada. La ortografía, bueno, este también ha sido reducido considerablemente pues por las nuevas inducciones de técnicas de imagen. Este tipo de indicaciones ha desaparecido prácticamente de una manera completa y en la actualidad la ortografía se utiliza solo en lo que es la exploración de las enfermedades propias de la aorta, ¿no?
Esta imagen representa una angiografía en procesos retroperitoneales. El corte tomográfico va a mostrar una lesión retroperitoneal que se presenta como una masa alrededor de la aorta. La aorta la veremos marcada con la inicial A y bueno, secundariamente la presencia de fibrosis paraaneurismal. La angiografía del mismo caso mostró la presencia de ulceraciones en ese nivel y bueno, la vemos representada con lo que son las flechitas en la parte de abajo. Pero bueno, recalcando, la aortografía ya no es muy utilizada y si acaso pues solo es para enfermedades propias de la misma aorta. Otro punto importante es la semiología general, que empezamos con lo que sería la presencia de líquido. Bueno, la presencia de colecciones líquidas en el espacio extraperitoneal presenta hallazgos radiológicos completamente diferentes a lo que serían los del líquido intraperitoneal. La causa más frecuente de colecciones líquidas que hoy vemos pues es la pancreatitis aguda, es lo que más se presenta, ¿no? Es frecuente el engrosamiento de lo que serían las fascias de Gerota e incluso de la fascia lateroconal, que puede llegar a permanecer después de que la pancreatitis haya disminuido. Es decir, que aunque esta disminuya, el engrosamiento lo vamos a seguir viendo desde la fascia de Gerota hasta la fascia de lateroconal. Y bueno, en esta imagen que adjunto es una semiología del espacio pararrenal anterior en un paciente con pancreatitis severa que muestra un páncreas marcadamente desestructurado y una colección extrapancreática que ocupa todo el espacio pararrenal izquierdo, deteniéndose al nivel de la fascia lateroconal, que es una flecha corta con la que está marcado. Y bueno, el espacio perirrenal está perfectamente conservado y se ve marcadamente oscuro por la no afectación de la grasa parietal. Y bueno, el riñón tampoco presenta alteraciones, es decir, que el corte inferior del mismo paciente muestra la alteración del espacio pararrenal derecho, que también está limitado por la fascia lateroconal. Algunas de estas áreas de ambos espacios pararrenales anteriores son claramente de densidad líquida. Esto lo podemos comprobar por las flechas largas que están marcadas para darnos cuenta de la densidad líquida. Y bueno, el espacio pararrenal anterior vamos a tener hallazgos y causas. Algunos hallazgos pues es la obliteración de los ángulos hepáticos o explénicos o una conservación de la silueta renal. Y bueno, pues las causas puede ser, como ya se los dije, una pancreatitis aguda, una perforación duodenal, una hemorragia espontánea, etc. Y bueno, 2. El espacio perirrenal. Este va a estar definido por la fascia renal. Es un espacio muy amplio que se distiende produciendo una imagen muy típica en forma de un gran cuadrilátero con un borde inferior, generalmente suele ser convexo a la altura de lo que sería nuestra cresta ilíaca. Y bueno, algunas afectaciones del espacio perirrenal, pueden ser abscesos, urinomas, hematomas, invasiones neoplásicas, sarcomas o algunas lesiones suprarrenales. Y bueno, esto como dato importante, el TAC permite demostrar mejor que el abdomen simple las colecciones urinarias, la posible presencia de extravasaciones adicionales, así como las recurrencias tumorales. Entonces aquí vemos pues sí una demostración diferente, y es decir que el TAC pues sí nos puede ayudar un poco más. Mientras que los abscesos perirrenales son casi siempre secundarios a lo que es la presencia de infecciones parenquimatosas renales. La presencia de colecciones producidas por abscesos o hematomas en el espacio perirrenal puede simular a lo que ocurre en la región subcapsular del riñón. Las etiologías mencionadas pues puede ser una nefritis, una neoplasia, esta puede ser benigna o maligna, un aneurisma de la arteria renal, tuberculosis, quistes renales, entre otras. Y bueno, las radiografías pueden demostrar los siguientes hallazgos. Vamos a encontrar una visualización de la cápsula renal desplazada,
una visualización de la colección líquida, alguna compresión y aplastamiento del riñón, un desplazamiento de las arterias capsulares y alteraciones de la estructura y función del sistema colector renal. Y bueno, en la imagen que les adjunto arriba vemos lo que es nuestra fascia renal, nuestra arteria capsular y la cápsula renal en forma pues normal. En la siguiente imagen marcada con la letra B vemos cómo está un hematoma perirrenal, es decir que está dentro de nuestra fascia renal. Y bueno, en la C vemos un hematoma subcapsular, es decir que este ya pasó hasta nuestra cápsula. Y bueno, 3. El espacio pararrenal posterior. Bueno, aquí las colecciones que ocupan el espacio pararrenal posterior tienen tendencia a colocarse de forma paralela a lo que es el músculo psoas y a desplazar el polo renal lateral anteriormente y hacia arriba. Los signos radiológicos en los estudios convencionales pues puede ser una obliteración de la mitad inferior del psoas o una obliteración de la grasa properitoneal. Y en las fuentes habituales de afectación pues puede ser por una hemorragia, por alguna infección o por alguna extravasación linfática. Punto importante es que en el espacio pararrenal posterior es frecuente lo que es una hemorragia por diátesis hemorrágica, por anticoagulantes, alguna rotura del aneurisma aórtico e incluso por traumatismos con fractura de costillas. Y en la imagen que tenemos aquí es una semiología del espacio pararrenal posterior. Es un abdomen simple en un paciente con traumatismo que muestra una fractura de la apófisis transversa derecha. Está marcada por una flecha recta y un borramiento del psoas derecho, mientras que el psoas izquierdo, que está marcado con flechas en curvas, es claramente visible y la silueta renal derecha está muy conservada. Y bueno, ya por último de lo que hemos visto, pues el espacio del psoas, la afectación del espacio del psoas es frecuente. La mayor parte de las lesiones de identificación eran secundarias a lo que es la frecuencia de afectación de la columna vertebral o del propio músculo. Se ha demostrado que existe una gran cantidad de abscesos del psoas secundarios a problemas de vecindad. Y bueno, en esta tablita que está aquí infiltrada, pues vamos a ver que las causas son inflamatorias, por hemorragias, por tumores, por variantes anatómicos, que sería una atrofia o una hipertrofia. También sería por presencia de aire, la obstrucción retroneumoperitoneo obtenido tras la inyección de presacas de aire demuestra que la mayor parte del gas que se puede encontrar en los espacios extraperitoneales se origina en la región pélvica. Esto se divide en dos: la perforación rectal, que va a producir la salida de gas hacia ambos lados por los tejidos extraperitoneales, y la otra sería la perforación del colon sigmoides. Este permite por su situación que el gas pueda entrar en lo que son los espacios pararrenales anteriores y posteriores. Y bueno, esto sería frecuente por abscesos, por algún iatrogénico o por una perforación gastrointestinal, así como un trauma duodenal o algún cólico. Y bueno, ya por último y no menos importante, las masas retroperitoneales. Los tumores son generalmente detectados clínicamente como masas palpables. Los hallazgos radiológicos, bueno, pues la radiografía simple puede ser normal o también puede demostrar la presencia de una masa que puede desplazar lo que son las estructuras visibles en el colon, en el abdomen, y borrar las siluetas renales o las del psoas, así como producir ocasionalmente una destrucción de la pelvis o en su caso de la columna. Y bueno, por este capítulo sería todo.